Muy buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Joseph Sharon Kisbermamani. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Privada Domingo Savio. En esta ocasión les voy a hablar sobre las estructuras de datos lineales. Para empezar, ¿qué son las estructuras de datos lineales? Las estructuras de datos lineales son aquellas en las que los elementos ocupan lugares sucesivos en la estructura y cada uno de ellos tiene un único sucesor y un único predecesor. Es decir, sus elementos están ubicados uno al lado del otro, relacionados de manera lineal. Dentro de lo que son las estructuras lineales podemos encontrar tres tipos, los cuales son las listas, las colas y las pilas. Vamos a empezar primero por las listas. Una lista enlazada es una estructura de datos lineal donde cada elemento llamado nodo contiene un valor y un puntero al siguiente nodo en la secuencia. Como pueden observar en esta imagen, tenemos un campo de información en donde va a ir nuestro dato o nuestro valor y un campo puntero, el cual va a señalar hacia dónde va a ser la siguiente secuencia. Posteriormente tenemos las listas enlazadas simples. Cuando tenemos una lista de la siguiente manera, cada puntero apuntará al nodo siguiente y el puntero de la última lista, como no tiene a dónde apuntar, entonces apuntará a nulo. Como dije anteriormente, tenemos aquí el campo de la información y el campo donde será el puntero, el cual está señalando al siguiente nodo. Y de esa manera seguimos la secuencia y al final cortamos la secuencia cuando el campo puntero no tenga a ningún nodo al cual apuntar. Pasamos con las pilas. Una pila es una estructura de datos que sigue el principio LIFO, es decir, last in, first out. Eso quiere decir, el último elemento en entrar es el primero en salir. Es decir, que si la pila va a empezar desde aquí abajo, va a ir insertándose datos para ir conformando la pila. Pero esto también nos dice que el último en entrar va a ser el primero en salir. Es decir, que el tope va a ser el primero que se va a ir. Luego el siguiente y luego el que le sigue y el que le sigue hasta que la pila se quede vacía. Muy bien, de esta manera también podemos ver que hay dos funciones. A través de dos operaciones básicas, en la pilar push, que coloca un objeto en la pila, y su operación inversa, desapilar o pop, que retira el último elemento apilado. Como pueden observar, primero en acá tenemos una pila vacía. Posteriormente, con la operación push, insertamos un dato o una información cualquiera. Posteriormente seguimos insertando datos hasta que decidamos sacarlos, es decir, desapilar la pila. Es de ese modo que en la imagen podemos apreciar que el 2, que ha sido el último elemento insertado, va a ser el primero en que va a ser descartado, por así decirlo. Seguimos con las colas. Una cola es una estructura de datos que sigue el principio FIFO, es decir, first in, first out, lo cual quiere decir el primer elemento en entrar es el primero en salir. A diferencia de las pilas, el cual consistía en que el último que entra va a ser el primero en salir. Este es casi similar, simplemente el hecho de que cambia, ya que el primero en entrar va a ser el primero en salir, es decir, que vamos a ir apilando y el primero va a ser el que se va a salir. De esa manera también que tenemos dos operaciones básicas, las cuales son encolar, que coloca un objeto al final de la cola, y su operación inversa, desencolar, que retire el primer elemento en la cola. Es decir, tenemos esta secuencia, el cual tenemos nuestro frente y nuestro final. Nuestro frente es el primer valor que hemos insertado. Posteriormente tenemos el segundo, el tercero y el cuarto. Dado que este es el final, por este nodo van a entrar los datos, van a seguir entrando más datos. Pero cuando queramos sacar datos, es de este frente por donde van a salir los datos. Ahora vamos a hablar de cómo se manipulan estas estructuras. Anteriormente ya hablamos sobre la inserción y la eliminación, con el pop y con el push. En esta ocasión vamos a hablar ahora sobre las operaciones básicas, aparte de lo que son las de inserción y las de eliminación.
podemos encontrar que tenemos la creación, que es crear la secuencia vacía, la inserción, que ya la mencionamos anteriormente, que es añadir un nuevo elemento, la eliminación, que es quitar un elemento existente, la búsqueda, que es encontrar un elemento específico, y verificar que esté vacío, comprobar si la secuencia está vacía, de forma que no se pueda realizar eliminaciones, ya que está vacío, pero se puede hacer inserciones. Y también no se puede hacer búsquedas a una pila o una cola que esté vacía. Muy bien, ¿dónde se utilizan en el mundo real lo que son estas estructuras? Podemos ver que a simple vista estamos rodeados de ellos, ya que en las listas, dando un ejemplo de la vida real, de la vida cotidiana, podemos ver que las presenciamos en la gestión de tareas. Las listas se utilizan para mantener un seguimiento de tareas pendientes en aplicaciones de productividad. Por ejemplo, podemos decir que tú tienes tu lista de tareas que hacer en el día y puedes decir, tengo en la mañana una actividad, en la tarde tengo una reunión, en la noche tengo otra reunión y de esa forma ya estás conformando tu lista. Y es de manera indirecta que estás usando esta estructura de datos. Tenemos también las listas de reproducción de música. Cuando abrimos nuestro reproductor de música, podemos encontrar una amplia lista de nuestros gustos musicales. Pero a la vez estamos viendo una lista de manera organizada, conectada una al lado de otro, ya sea por el método de organización que haya seleccionado, ya sea por fecha de agregación o por el nombre. De esta manera podemos presentar que tenemos listas hasta en nuestro dispositivo móvil. Para las pilas, igual de la misma manera, tenemos lo que es las funciones de deshacer y rehacer. ¿Esto a qué me refiero? En software de edición de texto o gráficos, las pilas se utilizan para implementar las funciones de deshacer y rehacer. Por ejemplo, en la aplicación de Word, cuando tú tecleas alguna palabra, tienes el texto en la pantalla. Pero, ¿qué pasa si te equivocaste de letra? Quisiste poner hola y pusiste ols. En ese caso lo eliminas y estás cumpliendo lo que es la función del LIFO. Last in, first out. Es decir, el último en entrar es el primero en salir. La letra S que acabas de insertar va a ser la primera en salir cuando realices la eliminación de esa letra. Es de esa forma que vas a poder eliminar datos y vas a poder insertar otro dato a tu manera en estos softwares de texto. También podemos verlo en las evaluaciones de expresiones aritméticas. Las pilas se utilizan en compiladores para evaluar expresiones aritméticas y manejar la precedencia de operadores. ¿Esto qué quiere decir? En una calculadora, cuando insertas alguna condición matemática, alguna fórmula, la calculadora tiene que verificar que hayas colocado bien lo que son los valores, ya sea también los paréntesis, los corchetes, de forma que si te equivocaste al colocar un paréntesis, la calculadora normalmente sale error cuando es una operación no válida. Cuando es una operación válida, entonces despliega el resultado. Pero esta calculadora va verificando letra por letra, o digámoslo valor por valor, si la expresión que colocaste es válida. Posteriormente tenemos las colas. Podemos presenciar las colas en un ejemplo muy fácil, que sería la gestión de tareas en las impresoras. Las colas se utilizan para gestionar las tareas de impresión en una impresora, donde los trabajos se procesan en el orden en el que se reciben. Podríamos ver que en una empresa muchos empleados están conectados a una impresora y estos empleados necesitan imprimir sus documentos. Entonces, la impresora va a ir imprimiendo conforme va a la llegada y va a ir descartando ya los archivos a imprimir conforme a la llegada mismamente. Esto cumple lo que es la función FIFO, que sería First In, First Out. Es decir, el primero en entrar va a ser el primero en salir. De esa forma que el primer documento que llegue se va a imprimir y va a ser el primero en salir.
De esta manera estamos cumpliendo la condición de las colas. Tenemos también el sistema de atención al cliente. Cuando realizamos una llamada a un centro de llamadas, ya sea de una empresa de telecomunicaciones, que es lo más usual, las colas se utilizan para gestionar las llamadas entrantes, asegurando que se atienda en el orden en el que llegan. De la misma manera, cuando una persona que trabaja en atención al cliente recibe una llamada de algún cliente, mm, esto se va a formar una cola en la forma de llegada. Esto también podemos verlo presenciado en las filas, podemos verlo presenciado en el orden en el que va llegando algún dato. Vamos a comparar entre las listas, las pilas y las colas, sus ventajas y desventajas. Vamos a hablar primero de las ventajas de las listas. La flexibilidad. Permiten la inserción y la eliminación de elementos en cualquier posición, a diferencia de lo que son las pilas y las colas, los cuales necesitas hacer una inserción según el tipo de estructura que se tenga. Por ejemplo, tenemos lo que es la inserción en las pilas, que ya dijimos que va a ir de atrás, va a empezar por la parte de atrás, y en las colas, que igual tenemos en la parte de atrás, pero en la eliminación ya son diferentes también, porque uno elimina desde atrás y el otro elimina desde adelante. Tenemos como ventaja en las listas el acceso directo. Se puede acceder a cualquier elemento directamente si se usa una lista enlazada. En las desventajas tenemos la complejidad. La inserción y la eliminación en posiciones arbitrarias puede ser costosa en términos de tiempo. Es decir, que a la vez que es una ventaja, ya que es flexible la inserción y la eliminación, también puede ser muy complejo en ya datos muchos más amplios. Es decir, que si se tiene 3 datos o 5 datos, no es tan complejo. Pero si llegas a tener, por ejemplo, unos 500 o exagerando unos 20.000 datos, entonces ya es mucho más complejo. Tenemos también que ocupa espacio adicional. Las listas enlazadas requieren espacio adicional para los punteros. Es por ello que se requiere dos campos, como anteriormente dijimos. En un nodo tenemos el campo de información y el campo de el puntero. Dentro de las ventajas de las pilas podemos encontrar la simplicidad. Las operaciones de inserción y eliminación, push y pop, son muy simples y rápidas. Se puede operar estas funciones de manera muy simple. También depende del código, del lenguaje de programación que estés usando. De forma que para algunos lenguajes de programación solo vas a necesitar una línea de código o 3 líneas, quitando también los campos de auditoría, que serían el print, por ejemplo. Tenemos también como ventaja el uso en recursión, muy útiles para gestionar llamadas recursivas y algoritmos en proceso. Las desventajas serían el acceso limitado. Solo se puede acceder al elemento en la parte superior de la pila, como explicamos anteriormente. Y de la misma manera tenemos aquí un ejemplito, que serían los libros. Si quieres sacar el libro de abajo, vas a tener que empezar desde arriba. Vas a tener que eliminar este libro, vas a tener que sacarlos para poder acceder a este libro. Y de la misma manera con una pila de documentos. Si quieres acceder a un documento que esté en la parte de abajo, en la parte del medio, vas a tener que ir buscando desde arriba el dicho documento. También tenemos como desventaja el orden LIFO. No es adecuado para situaciones donde se necesita acceso en orden FIFO. Es decir, que del mismo ejemplo que dijimos de los libros, puede ser una limitante que tengas que retirar todos los anteriores datos para acceder a un dato. Dentro de las colas tenemos como ventaja el orden FIFO. Es ideal para gestionar tareas en el orden en el que llegan. Como dijimos en el anterior ejemplo, tenemos las filas, el cual es mucho más eficiente que el LIFO en esta ocasión cuando se requiere de atender datos conforme a lo que llegan. Tenemos también como ventaja el procesamiento por lotes. Es útil en sistemas donde las tareas deben ser procesadas en secuencia. En las desventajas tenemos el acceso limitado. Solo se puede acceder al primer elemento de la cola.
Es decir, que también contamos con la desventaja del LIFO, que si queremos buscar, por ejemplo, a la tercera persona que está adelante de nuestra cola, entonces vamos a tener que ir haciendo una búsqueda usando descartes de datos para que podamos dar con el elemento buscado o el dato buscado. La complejidad en la implementación es una desventaja de las colas, ya que las colas circulares pueden ser más complejas de implementar. Muy bien, tenemos ahora una tabla comparativa en la cual tenemos la estructura, las operaciones, las ventajas, las desventajas y las aplicaciones. Pueden pausar el video para leerlo detenidamente, pero vamos a pasar una repasada muy rápida. Primero en las listas tenemos que la secuencia de elementos donde cada uno apunta al siguiente. En las pilas es que la colección de elementos se da con un acceso LIFO. Y en las colas tenemos que se da con un acceso FIFO. Dentro de las operaciones de las listas podemos hacer la inserción, la eliminación, el acceso y la búsqueda en cualquier posición. En las pilas podemos hacer la inserción y la eliminación solo en el extremo superior. Y en las colas podemos hacer la inserción y la eliminación en el frente. Dentro de las ventajas, ya las mencionamos anteriormente, también las desventajas, y tenemos diferentes ejemplos de aplicación que ya mencionamos igual anteriormente. Ahora vamos a hacer un ejemplo de implementación de todo lo que hablamos anteriormente. Para este ejemplo he escogido el lenguaje de programación Python porque es mucho más simple y mucho más directo al momento de hacer el código. Entonces, primero hablamos sobre las listas. Aquí, dentro de las tareas, se está creando una lista, llamada tareas, que contiene 3 elementos. Cada uno de ellos es una cadena de texto string. Las listas en Python son colecciones ordenadas y mutables que permiten almacenar múltiples elementos. Posteriormente tenemos un bucle for. Este es un bucle for que itera sobre cada elemento de la lista tareas. La variable tarea toma el valor de cada elemento de la lista en cada iteración del bucle. Y posteriormente tenemos aquí la impresión, print tarea. Dentro del bucle, la función print se utiliza para imprimir el valor de tarea en cada iteración. Esto significa que en cada ciclo del bucle se imprimirá uno de los elementos de la lista de tareas. Como resultado tendremos lo siguiente, que será comprar leche, enviar correo y llamar a mamá. Ahora seguimos con el ejemplo de las pilas. Aquí se define una clase llamada pila. Una clase en Python es una plantilla para crear objetos. Tenemos el método init. Este es el método constructor de la clase. Se llama automáticamente cuando se crea una nueva instancia de la clase pila. Aquí se inicializa un atributo items, como una lista vacía. Este atributo almacenará los elementos de la pila. Tenemos el método apilar. Este método agrega un elemento ítem a la pila y utiliza el método append de las listas para añadir el elemento al final de la lista. Y tenemos aquí el desapilar. Este método elimina y devuelve el último elemento de la pila. Utiliza el método pop que mencionamos anteriormente de las listas que elimina y devuelve el último elemento de la lista items. Posteriormente tenemos el método está vacía, que dijimos anteriormente, que es la verificación de si nuestra pila está vacía o no. Este método va a verificar si devuelve, en este caso, si devuelve true, si la lista items tiene una longitud de 0 y false en caso de que sea contrario. Finalmente, en lo que es el ejemplo de uso, aquí que está comentado, se crea una instancia de la clase pila llamada pila, en donde se agregan dos elementos a la pila, escribir hola y borrar hola. Y para finalmente en la parte de abajo vamos a imprimir o se va a llamar al método desapilar y se imprime el elemento eliminado de la pila. Es decir que aquí en la parte de abajo vamos a imprimir pila y vamos a desapilarlo.
De manera que al ejecutar este código nos va a dar nos va a dar desplegar borrar hola, porque como explicamos anteriormente, cumple la función del if. El último en entrar, que sería borrar hola, va a ser el primero en salir. Posteriormente pasamos al ejemplo de las colas. Aquí se está importando deque, del módulo collections. Deque es una abreviatura de double-ended query, la cola de doble extremo, y permite agregar y eliminar elementos de ambos extremos de manera eficiente. Muy bien, empezamos con la cola de impresión. Se crea una instancia deque llamada cola impresión y se inicializa con 3 elementos, trabajo 1, 2 y 3. Estos elementos representan trabajos en la cola de impresión. Agregar un elemento a la cola. En este ejemplo en esta parte del código, cola impresión, el método append agrega un nuevo elemento trabajo 4 al final de la cola impresión y elimina y devuelve el primer elemento de la cola en esta impresión, en este print. De forma que cuando ejecutemos este código vamos a tener el trabajo 1. Como explicamos anteriormente, este cumple la función FIFO, el cual es que el primero en entrar va a ser el primero en salir. En este caso, trabajo 1 ha sido el primer valor en entrar y cuando estamos eliminándolo en este print, entonces va a imprimir el trabajo 1 antes de que sea eliminado. Muy bien, eso sería todo para este video. Muchas gracias por ver el video hasta el final y deja un comentario.